Días, hermanos y amigos, en esta mañana que el Señor nos continúe bendiciendo. Vamos a entrar, hermanos, de inmediato en el mensaje de la mañana, en esta mañana. Ya nuestro pastor oró también por este tiempo. Y como vemos aquí en la pantalla, el mensaje de esta mañana se titula Jesús da testimonio de su ministerio, basado en el Evangelio según San Juan, capítulo 18, los versículos del 36 al 38. Hermanos, este es un pasaje de la Biblia que nosotros conocemos mucho cuando se acerca el tiempo de la Semana Santa, porque es el tiempo en el que el Señor fue entregado, fue juzgado, pero en ese tiempo, en ese momento, el Señor dio un testimonio vivo de su ministerio. No solamente lo hizo frente a Pilato, también lo hizo frente a Caifás. En cualquier momento que él tenía la oportunidad, él daba testimonio del ministerio que el Padre le había encomendado. Siempre tuvo el valor, siempre tuvo la capacidad, siempre fue frontal al momento de él hablar de su testimonio, de la obra redentora que él vino a hacer a este mundo por usted y por mí. El ambiente en el que se da esta declaración del Señor, esta expresión de su testimonio, es un ambiente quizás que para muchos de nosotros hubiera sido muy atemorizador, porque es un momento donde el Señor es hecho preso, está bajo el control de las autoridades, y cuando cualquier ser humano se ve en esa situación, ya diezmado, sometido, probablemente su valentía disminuya frente a las personas que lo están sometiendo. Yo quiero que veamos en la Biblia, hermanos, vayamos viendo la narración bíblica para que entendamos el contexto en el que el Señor se encuentra al momento de su apresamiento. Vayamos al capítulo 18, al versículo 12, y veamos allí entonces al Señor Jesús que está acompañado o lo llevan la compañía de los tribunos o algunos de los tribunos, soldados y alguaciles. Dice la palabra de Dios de la manera siguiente. San Juan capítulo 18, versículos del 12 en adelante dice: entonces en la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron. Ya el Señor aquí estaba sometido a la autoridad terrenal. Y le llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote aquel año. Era Caifás el que había dado el consejo a los judíos de que convenía que un solo hombre muriese por el pueblo, como era en ese momento la tradición. Todo un complot para destruir no solamente a un hombre físicamente, sino todo su ministerio, toda la obra que él había hecho. ¿Qué pasó en ese momento? Bueno, el Señor Jesús, como vimos el domingo pasado, cuando fue apresado, pidió que se dejase libre a los discípulos. Pero Pedro, aquel hombre que muchas veces nos gusta estudiar para evaluar su temperamento, para evaluar su forma, para evaluar cómo él concebía y percibía el Evangelio, Pedro le cayó atrás al Señor. Y la palabra de Dios dice en el versículo 15 de la manera siguiente: y seguían a Jesús Simón Pedro y otro discípulo. Y este discípulo era conocido del sumo sacerdote, y entró Jesús al patio del sumo sacerdote, mas Pedro estaba fuera a la puerta. Salió pues el discípulo que era conocido del sumo sacerdote y habló a la portera e hizo entrar a Pedro. Miren qué interesante, hermanos. Donde quiera las relaciones trabajan. Donde quiera las relaciones trabajan. Pedro quería saber qué iba a pasar con el maestro. Él estaba preocupado por la integridad física del maestro. Y se valió de otro discípulo que no menciona la Biblia para poder entrar. Y aquel discípulo es quien hace las conexiones, habla a la portera para que la portera dejara entrar a Pedro a ese lugar que estaba reservado solo para las autoridades.
Ahora, Pedro se estaba arriesgando mucho, hermanos, porque dice la palabra, entonces la criada portera dijo a Pedro, ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Y él dijo, no lo soy. No lo soy. Fíjese la condición humana. Pedro, si decía que sí, probablemente iba a correr la misma suerte que el Señor. Pero él no era el Señor. Él no tenía la capacidad de afrontar frente a las autoridades o dar testimonio del ministerio que él había hecho junto al Señor. Y él dijo, no. Hermanos, y así somos muchos de nosotros. En momentos donde nosotros debemos de declarar al Señor, dar testimonio del Señor, expresar las maravillas del Señor, en esos momentos muchas veces nosotros simplemente negamos al Señor. Y así este hombre pasó por este momento. Quiera Dios, hermanos, que nosotros, no importando las circunstancias de nuestra vida, no importando la situación de nuestra vida, neguemos al Señor, sino que tengamos la capacidad de reconocerle cualquiera que sea nuestra circunstancia. Y estaban en pie los siervos y los alguaciles, que habían encendido un fuego porque hacía frío y se calentaban, y también con ellos estaba Pedro en pie calentándose. Ese era más o menos como el ambiente que había ahí cuando el Señor fue arrestado. ¿Qué pasa luego? Luego viene que el sumo sacerdote quiere interrogar al Señor, quiere hablar con él. Porque recordemos, hermanos, que el sumo sacerdote era la autoridad, digamos, religiosa, que ofrecía los sacrificios en el templo. Era la figura máxima, digamos, en la jerarquía sacerdotal. Y este hombre quiere interrogar al Señor antes que Pilato. Y la palabra de Dios nos narra de la manera siguiente. El sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Oigan bien, hermanos. El sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Háblame de las personas que andaban contigo y háblame también de lo que tú estabas enseñando a la gente, a las personas. Háblame de esos dos contextos. Quiero saber qué era eso. ¿Quiénes te acompañaban y de qué tú hablabas? Ahora, la respuesta del Señor a este hombre, aparte de precisa, exacta, concreta, cuando uno la ve, uno dice, qué valentía, qué convicción para defender lo que yo hago en el Señor. Dice el versículo 20, Jesús le respondió, yo públicamente he hablado al mundo. Él no estuvo haciendo el ministerio a escondidas. Él no estuvo haciendo el ministerio de manera soterrada. Él no estuvo llamando a la gente como alguien que estaba delinquiendo o tratando de hacer una trama. No. El Señor dice su palabra, yo públicamente he hablado al mundo, abiertamente lo he expresado, abiertamente he dicho quién soy, lo que he venido a hacer, de dónde vengo y a dónde voy. Dice, siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. Ustedes saben que nosotros los seres humanos tenemos la capacidad, la característica, de que a veces decimos algo en palabras, pero nuestro testimonio, nuestra forma de vivir refleja otra cosa. Entonces muchas veces entramos en un choque, no solamente con nosotros mismos, sino también con las personas que nos rodean. Porque nosotros tenemos que ser conscientes de que lo que hablamos, o como hablamos, así también nosotros debemos vivir, para que nuestras palabras vayan en consonancia con nuestros actos. Y el Señor dice, yo he hablado en las sinagogas, he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído
que les he yo hablado, he aquí, ellos saben lo que yo he dicho. Habla a la gente, pregunta a la gente de lo que yo he hablado. Pregúntale a aquellas personas con las que yo compartí, con las que iban conmigo de Capernaum, con las que iban conmigo a otros lugares, a Galilea. Pregunta a esas personas, a los que yo sané, a los que le proveí alimento en su momento, a los que les pude dar un consejo. Pregúntale a ellos, dice la palabra. Ellos saben. Cuando Jesús hubo dicho esto, dice la palabra, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada diciendo, ¿así respondes al sumo sacerdote? Hermano, siempre hay un gracioso que se quiere casar con la gloria. Siempre aparece alguien que quiere sobresalir en el grupo. Se quiere presentar como el más fiel al poder, a la autoridad. Exactamente. No voy a repetir la palabra desde aquí, pero es la palabra que nosotros conocemos mayormente. Y este hombre simplemente viene y le da al Señor una bofetada. Entonces, el Señor, con esa autoridad que lo caracterizaba, dice lo siguiente, versículo 23. Si he hablado mal, testifica en qué está el mal, y si bien, ¿por qué me golpeas? Si yo he dicho algo incorrecto, dime en qué yo he hablado de forma incorrecta o de manera incorrecta. Y si no, entonces, ¿por qué me golpeas? El Señor sigue dando ejemplo de autoridad, ejemplo de testimonio. A un sometido, a un preso, a un maltratado, a un vituperado, el Señor sigue dando muestras de autoridad frente a los hombres, de su testimonio. Dice el versículo 24 que entonces Anás le envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Dice la palabra de Dios entonces, en los versículos siguientes, que Pedro negó al Señor. Lo negó 3 veces, dice la palabra. Dice la palabra que lo negó. Estaba pues Pedro en pie, calentándose, y le dijeron, ¿no eres tú de sus discípulos? Él negó y dijo, no lo soy. Uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, le dijo, ¿no te vi yo en el huerto con él? Negó Pedro otra vez y enseguida cantó el gallo. 2 veces y en la tercera el gallo cantó. Bueno, ¿cuántas veces nosotros hemos negado al Señor? ¿Cuántas veces nosotros le hemos fallado al Señor? Hemos negado su eficacia, su eficiencia, su amor, su misericordia. ¿Cuántas veces? Esos somos nosotros, los seres humanos. Esos fueron aquellos también como Pedro en su momento. Pero cuando uno ve la maravilla del Señor, que aún a pesar de nuestras debilidades, aún a pesar de nuestras imperfecciones, aún a pesar de nuestra ignorancia en muchas cosas frente a Dios, Él se mantiene fiel y haciendo obras frente a nosotros para que nosotros podamos ver su grandeza. Para que nosotros podamos ver su grandeza. Luego de aquí entonces el Señor es llevado a Pilato. Ahora vamos para donde Pilato. Otro tipo de interrogatorio. Y aquí el Señor nuevamente va a dar muestra de su testimonio. Va a decirlo con la autoridad que le caracteriza. Va a dar testimonio nuevamente de su ministerio. Dice la palabra en el versículo 28 de este capítulo 18 de Juan. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. El pretorio era aquel lugar en el que estaban los militares, estaba la guardia del gobernador. En el caso de los judíos, era el lugar donde se hacía justicia, por decirlo de alguna manera. Ahí estaban los militares, estaba, por ejemplo, o podía estar el sumo sacerdote, o podía estar el gobernador.
y los militares que estaban ahí, a los cuales se le llamaba pretorianos. El pretorio era ese lugar donde estaban esos militares ahí y donde también se podía en ese momento impartir justicia, porque era una región, digamos, colonizada por los romanos, pero no era propiamente romana, sino que los romanos habían colonizado esa parte o la habían invadido, como nos cuenta la historia. En el versículo 29 la palabra dice: entonces salió Pilato a ellos y les dijo: ¿qué acusación traéis contra este hombre? ¿De qué se le acusa? ¿Cuál es el motivo por qué ustedes me traen a este hombre aquí para que yo lo juzgue? Recuerden, hermanos, que al Imperio Romano solamente le interesaban los impuestos y las riquezas de las partes que ellos dominaban. Ellos no se metían ni con su religión ni con su cultura. Mientras ellos cumplían con esos aportes que hacía el imperio, era suficiente. Pero aquí Poncio Pilato era el gobernador y los judíos querían que él fuera quien juzgara al Señor. Entonces respondieron y dijeron: si este hombre no fuera malhechor, no te lo hubiéramos traído. Oigan bien, si este hombre no fuera malhechor, no te lo hubiéramos traído. Cuánta mentira, hermanos. Cuánta calumnia. Y quizás probablemente a veces muchos de nosotros hemos pasado por esta situación. Que se levanta una calumnia o una mentira en contra de nosotros solamente para hacernos un daño. Entonces Pilato les dijo: tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos se le dijeron: a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. Y era como un ping-pong. Yo te la paso a ti y tú me la pasas a mí. Yo quiero que se haga justicia, pero yo quiero quedar limpio. Yo quiero que tú la hagas, pero yo quiero quedarme limpio. Entonces, la bola venía de aquí para allá y de allá para acá. ¿Por qué no era permitido darle muerte a una persona por los judíos? Porque los judíos no podían matar a alguien así porque sí. En su ley no estaba contemplado eso. Habían casos, habían situaciones en las que sí se podía, pero no eran por las que el Señor era juzgado. No eran por las que el Señor era juzgado. O sea que no había forma de darle muerte. Dice la palabra en el versículo 32, para que se cumpliese la palabra de Jesús que había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir. Y de aquí en adelante, hermanos, viene esa conversación que él tiene con Pilato y cómo el Señor nuevamente manifiesta, da a entender la obra y el ministerio que él había hecho. Mire cómo comienza esta conversación entre Jesús y Pilato. Dice: entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿eres tú el rey de los judíos? Esa espera del pueblo, esa ansia de volver a tener un liderazgo al estilo David o al estilo Salomón o al estilo de esos reyes de la antigüedad, era el anhelo de los judíos, de sentirse de nuevo bajo la autoridad de un rey, respaldado por Dios y con la intervención de un profeta. Y Jesús le respondió: ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? O sea, ¿tú lo estás diciendo por ti o te lo han contado que yo soy? ¿Cuál de las dos es? Pilato le respondió: ¿soy yo acaso judío? ¿Soy yo acaso judío? Probablemente Pilato estaba totalmente ajeno a los detalles del ministerio, a los detalles de la obra de Cristo. Por eso le dice: ¿soy yo acaso judío? Para poder entender esto. Tu nación y los principales, dice la palabra, sacerdotes, te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? ¿Qué hiciste? ¿Cuál fue tu crimen? ¿Por qué te tengo yo que juzgar? Entonces, ahí de nuevo viene Jesús y da testimonio de su ministerio. Jesús dice: mi reino no es de este mundo.
Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Ahí está el Señor testificando. Mi reino no es de este mundo. La vida mía no está aquí, donde todo es corruptible, donde todo se va a deshacer. Y continúa diciendo, y dijo Pilato entonces, luego, ¿eres tu rey? Y respondió Jesús y dice, tú dices que yo soy rey. Para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Para dar testimonio a la verdad, todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. La verdad es una palabra, hermanos, que la Biblia tiene varios significados. Recuerden aquel momento cuando el Señor habla y se expresa, hablando de quién era Él, que Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y la otra porción de la palabra de Dios, cuando habla expresamente también aquí en Juan, que dice, tu palabra es verdad, santifícalos en tu verdad. Y así la palabra de Dios va haciendo algunas acepciones o definiciones de la palabra verdad, refiriéndose a la Biblia, refiriéndose a Dios y refiriéndose al mismo Jesús. Y le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Había una intriga, había algo que Pilato quería saber. ¿Qué es la verdad? Jesús se lo mencionó 2 veces y él quería saber qué era eso. Pero algo que me llama mucho la atención es que en este versículo 38, cuando Pilato le hace la pregunta, la palabra de Dios solo expresa y dice, y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo, no hallo en él ningún delito. ¿Hubo alguna conversación en ese intermedio? Jesús le tuvo la capacidad de explicarle a Pilato lo que era la verdad. O Pilato solo le hizo la pregunta al Señor y salió del lugar. A mí me quedó como esa incógnita mientras estudiaba el pasaje. ¿Habló el Señor con Pilato? ¿Tuvo la oportunidad quizá de predicarle la palabra? ¿De convencerlo que se arrepintiera? ¿De convencerlo que él necesitaba a Dios? ¿O solo él hizo la pregunta como, digamos, una forma de arrogancia por el poder que tenía y salió para dirigirse al pueblo? Esto, hermanos, es una evidencia de que nosotros vemos en Jesús que Él tuvo la capacidad, no importando la situación en la que se encontraba, de dar un testimonio de su ministerio. ¿Cuántos de nosotros podríamos tener esa capacidad de dar testimonio de lo que hacemos para Dios? De testificarle a Él en momentos difíciles, en momentos no difíciles. ¿Cuántos de nosotros pudiéramos alcanzar ese nivel de madurez, ese nivel de, digamos, de convicción, de que no importando el momento, la situación, la circunstancia, podamos nosotros testificar y dar testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas? A veces el pueblo de Dios, nosotros los creyentes, solo esperamos las maravillas de Dios, solo queremos las bondades, solo queremos las misericordias, solo queremos el apoyo, los milagros. Pero ¿cómo no le gustaría ver a Dios que también nosotros testificáramos de Él, no importa cuál sea nuestra situación? Si estamos en la escasez, si estamos en la abundancia, si estamos en la salud, si estamos en la enfermedad, no importa la situación. Jesús es un ejemplo de que el sometimiento a las autoridades terrenales, su apresamiento, su maltrato, no fue una barrera, no fue una excusa para Él dar un verdadero testimonio de su ministerio. Lo hizo frente a Anás y lo hizo frente a Pilato.
Y así cada vez que él tenía la oportunidad, el Señor lo hacía. Y continúa aquí terminando el versículo 39 diciendo: pero vosotros tenéis la costumbre de que se os suelte a uno en la Pascua. ¿Queréis pues que os suelte al rey de los judíos? Así termina este capítulo. Porque Pilato no halló ningún tipo de infracción o delito en este hombre. Si uno se pone a ver en el contexto de la vida del Señor, el Señor solamente lo que hizo fue el bien. Sanó a las personas que tenían que sanar, a los que le pidió ayuda, proveyó alimentos para aquellos que en su momento lo necesitaban, daba consejos apropiados para aquellos que lo necesitaban también, acompañó a mucha gente, le mostró su amistad a las personas, compartió con ellos, no importando el nivel social o la circunstancia, dio salud a mucha gente. Eso fue lo que hizo el Señor. Por eso todo aquel que quiere emprender un camino, acompañado de Jesús, convertido a Cristo, en el cristianismo, no dude, hermanos, que vamos a pasar ciertamente algunas situaciones incómodas. Pero el Señor dijo: mi reino no es de este mundo. El reino de nosotros no es de este mundo. Aquí estamos hasta un día, pero en Cristo estaremos aquí y en el cielo para la eternidad. Debe ser, hermanos, para nosotros una lección en esta mañana aprendida, de ver el ejemplo de testimonio de Cristo. Ese ejemplo de amor, ese ejemplo de entrega, ese ejemplo de testificar a los demás. A mí me llama mucho la atención cuando el Señor, en su primera intervención, cuando le dan la bofetada, Él dice: ¿qué he hecho malo? ¿Qué he hecho malo? ¿Qué he dicho mal? Y si no, ¿por qué me golpeas? ¿Con qué autoridad habla este hombre? Y luego entonces a Pilato, él le dice: mi reino no es de este mundo. Y luego dice también en el 37, yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Hermanos, que el Señor nos ayude a nosotros a seguir aprendiendo de la vida del Señor Jesús, a meternos en la palabra, en su palabra. Hoy nosotros tenemos una oportunidad de oro, que tenemos la Biblia, hasta en diferentes versiones. Y podemos de alguna forma, de alguna manera, tenerla, estudiarla, trabajarla, pero como dice la palabra, escudriñarla, para que nosotros podamos ir aprendiendo más y más y más de lo que Dios quiere para nuestras vidas. Que nosotros aprendamos de los testimonios que vemos también en la palabra de Dios, comenzando por el Señor Jesús, que no escatimó su propia vida, para que usted y yo hoy, no importando la corriente de este mundo, no importando el pensamiento de los hombres, pudiéramos encontrar o podamos encontrar salvación, redención y vida eterna. Y eso para nosotros, hermanos, debe ser lo más importante. Que ni siquiera la muerte sea capaz de separarnos del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Oremos. Amantísimo Padre Celestial que estás en los cielos, Señor, te damos las gracias en esta mañana por tu palabra. Tu palabra es verdad, Señor. Gracias, Señor, por ese ejemplo maravilloso de Cristo. De ese ejemplo maravilloso, mi Dios, en el cual Él da testimonio de su ministerio, no importando la situación. Gracias, Padre, porque tú eres maravilloso. Gracias, mi Dios, porque nos hace ver y entender que no importa la circunstancia, también nosotros deberíamos copiar este ejemplo del Señor. Gracias, mi Dios, porque tu palabra nos ayuda. Tu palabra, Señor, nos ayuda a entender las maravillas que tú has guardado, Señor, para nosotros. Gracias, mi Dios, por Cristo, por su obra, por su amor, por su sacrificio único y suficiente en la cruz del Calvario, para que hoy hombres y mujeres, pecadores, Señor, puedan tener la oportunidad de, a través del arrepentimiento y de aceptar a Cristo Jesús, tener la oportunidad, Señor, de estar delante de tu presencia.
Gracias, mi Dios, porque no importando las circunstancias en medio de salud, no importando la situación, mi Dios, de escasez o abundancia, podemos estar seguros de que en Cristo estamos completos. Gracias, mi Dios, por este tiempo. Bendice esta iglesia, mi Dios, como siempre te pedimos. Cada familia, cada hermano comprometido en este lugar, mi Dios, para que tu obra sea impulsada cada día más y más personas vengan al conocimiento de la fe y al conocimiento de Cristo, Señor Jesús. Sean, mi Dios, bienvenidos a este lugar. Muchas gracias, mi Dios. Gracias, Padre. Bendícenos, acompáñanos y danos un feliz resto del día y de la semana. En el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado, Señor nuestro, Salvador de nuestras vidas, en su nombre oramos y por él te damos las gracias. Amén.